Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. La Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, durante este mes y especial esta semana, que es la semana dedicada a la Semana Mundial de Glaucoma, va a desarrollar este grupo de webinars o de conferencias informativas. Estamos dando inicio el día de hoy. Recordarles, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que les recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted está conectado desde un celular, el chat del evento se encuentra en la parte baja y si está conectado en una computadora, este se encuentra hacia el lado derecho. Allí podrá realizar sus consultas o sus preguntas al speaker de esta noche. Damos inicio a al primer webinar de esta serie de conferencias organizadas por la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. El día de hoy, terapia del glaucoma. El moderador de esta noche es el doctor Jorge de Vera. El doctor de Vera, cirujano oftalmólogo, máster en oftalmología, máster en gerencia hospitalaria, oftalmólogo del Hospital León Becerra de Guayaquil, director médico del Centro Oftalmológico Salud Visual, tutor de posgrado de oftalmología de la Universidad Católica de Guayaquil y de la Universidad de Guayaquil, profesor de oftalmología de pregrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Santiago de Guayaquil, miembro de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central Santiago de Guayaquil, past president de la Sociedad Nacional de Oftalmología y Ortóptica, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, de la Academia Americana de Oftalmología y la Sociedad Panamericana de Oftalmología. Doctor de Vera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos a este webinar donde tenemos un invitado de lujo para iniciar nuestra actividad científica en esta semana del glaucoma, como es el caso del doctor Héctor Darío Forero Ángel. El doctor Forero tiene segunda especialidad en glaucoma en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Especialización en oftalmología en el Instituto Colombiano de Cirugía Ocular. Es especialista para la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, estudios universitarios de medicina en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, de 1984 a 1989 en la ciudad de Bogotá. Tiene muchos conocimientos en topografía confocal del nervio óptico, en goniodigenesias, cátedra de oftalmología, hospital de clínicas, José en Buenos Aires. Tiene múltiples estudios con residentes en los diferentes ciclos donde él ha impartido conocimientos, conferencista y moderador en diferentes congresos nacionales e internacionales, presidente de la Sociedad de Glaucoma de Colombia, miembro y exsecretario de glaucoma de la Sociedad de Glaucoma de Colombia, miembro de la Sociedad Mundial de Glaucoma, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y miembro internacional de la Academia Americana de Oftalmología. Bienvenido, doctor Héctor Darío Forero, un placer, y esta noche él nos va a compartir sobre la terapia del glaucoma. Doctor, el micrófono, la pantalla y toda la atención son suyas. Muchas gracias por su presentación. Hoy me corresponde, y muy agradecido al Laboratorio Pharma por esta invitación,
en medio de la Semana Mundial del Glaucoma. Vamos a hablar sobre la terapia médica del glaucoma y tal vez la diapositiva más importante es esta que estamos observando. Esta diapositiva... Perdón, doctor, ¿podemos compartir la pantalla, por favor? ¿Cómo así? Bueno, ahora sí, disculpen, por favor. Entonces, la terapia médica del glaucoma, tal vez la parte más importante es esta diapositiva. En esta diapositiva tenemos dos tipos de mensajes. Uno, para el médico oftalmólogo que está viendo sus pacientes, para que nos dé la tranquilidad, para que nos dé la paciencia, para que nos dé el sosiego, para poder escuchar a los pacientes y poderlos tratar con la mejor calidad de vida y la mejor paciencia del mundo. Y otro mensaje para los pacientes, que les podamos dar a ellos una vida completamente lo mejor posible para que disfrute de una buena visión, de unos buenos paisajes durante el resto de su vida. La terapia del glaucoma es muy importante para el diagnóstico, tratamientos médicos y quirúrgicos. Aunque han mejorado mucho, lo más importante, lo que buscamos es tener calidad de vida, darles calidad de vida a los pacientes. Y todas las decisiones que tengamos sobre los pacientes deben ser individuales, a todos los pacientes afectados o sospechosos de glaucoma. Por lo tanto, para cada paciente hay que mirar sus posibilidades socioeconómicas, la infraestructura que tenemos, la destreza del oftalmólogo y los recursos disponibles. No es lo mismo atender a un paciente en su consulta privada, no es lo mismo atender un paciente en una ciudad grande, no es lo mismo atender una ciudad capital a irnos a atender a unas zonas apartadas donde la infraestructura, donde las condiciones no son las mejores. Y todo esto está asociado, por supuesto, a la tranquilidad que le dé a un oftalmólogo de poder atender su paciente con su experiencia o la destreza quirúrgica que tenga. Por supuesto, todo esto se relaciona con los recursos disponibles que tenemos y los recursos que tenga incluso un paciente para comprar sus gotas, para obtenerlas, etc. Por lo tanto, el objetivo de un tratamiento antiglaucomatoso son básicamente mantener una buena función visual que sea adecuada y mantener una buena calidad de vida. Todo esto bajo un costo económico asumible. Por lo tanto, es igual función visual a calidad de vida. Todos los pacientes con un daño glaucomatoso inicial a moderado presentan una buena función visual y una reducción modesta o incluso muy buena de la calidad de vida. ¿Cómo logramos conseguir este objetivo? Es, en primer lugar, seleccionar bien los pacientes a tratar, identificar los pacientes con la enfermedad, identificar los pacientes con riesgo de desarrollar la enfermedad y tratar estos pacientes antes mencionados siempre y cuando usted vea que la tasa de progresión de la enfermedad sea muy alta y haga probable que interfiera en la calidad de vida del individuo. Siempre que pensamos en todo esto, tenemos que tratar de que la pérdida de células retinianas o ganglionares sea lo menos posible. Para esto es importantísimo, por supuesto, calcular la presión intraocular objetivo o meta a la que tenemos que tratar de llevar este paciente. Disminuir la presión intraocular, bien sea con gotas, con láser o con cirugía. Una vez esto, verificamos nuevamente la presión intraocular objetivo
vigilamos su tasa de progresión y ajustamos su manejo. Y ese ajustar su manejo incluso puede ser retirar gotas o iniciar o aplicar láser o aplicar cirugía. De todas maneras, en nuestros países, incluso yo pensaría que a nivel mundial, los recursos son limitados. Y por esto mismo es importante prevenir la incapacidad visual en los pacientes en riesgo, evitar los tratamientos de la presión intraocular excesivos e innecesarios, y esto tratemos de subrayarlo porque es clave evitar esto. Insistir en bajar la presión intraocular drásticamente en los pacientes con un gran daño glaucomatoso y una progresión rápida del mismo. En el curso de esta charla vamos a insistir varias veces en esto. Y por supuesto, como estamos haciendo en la Semana Mundial del Glaucoma, realizar campañas de detección en la población normal, o por lo menos en la población que no sabe que tiene glaucoma. ¿Cuándo existen fracasos en el tratamiento? Cuando hay un descenso insuficiente de la presión ocular, cuando hay un tratamiento innecesario. Fíjese que están los dos extremos. Cuando también hacemos cirugías y se nos complican. Y cuando ya, a pesar de todo lo que hagamos, existe progresión de la enfermedad. Los economistas en el glaucoma dicen, pero ¿para qué sirve la atención en glaucoma? Y lo van a ver que de verdad es que no es tan fácil. El número de pacientes aumentará por el envejecimiento de la población, que está sucediendo, por supuesto, ya en nuestra época. La sobrecarga de los servicios de glaucoma demanda una reevaluación de las estrategias de manejo actual. Yo no sé, pero en Bogotá, por lo menos, los servicios que atienden glaucoma están saturados y deberíamos encontrar alguna manera donde este manejo se realizara de una mejor manera. Y el éxito del tratamiento, fíjense en estas dos frases que pasa con el glaucoma. Solo se puede medir con medidas naturales, o sea, o años de visión ganados, que es muy difícil de medir, o años de ceguera evitados. Para reflexionar en la práctica diaria de glaucoma, esta práctica no es óptima. La mitad de los pacientes no son diagnosticados, o la mitad actualmente tratados de glaucoma no tienen la enfermedad, y un alto porcentaje de pacientes no se aplica su medicación, bien sea por posibilidades económicas o porque no le interesa, o incluso porque les produce que la medicación no les sirve para nada, que le produce el ojo rojo, etc. Y la mitad diagnosticados recientemente de glaucoma han sido examinados por un oftalmólogo, pero en su enfermedad no fue detectada o diagnosticada por este oftalmólogo. Y ningún examen, eso es importantísimo, ningún examen es suficiente para saber si una persona tiene o no glaucoma. Incluso usted puede tener campos visuales, fotografías, tomografías, y a veces no sabe uno realmente si un paciente tiene o no glaucoma, sobre todo en los pacientes sospechosos. Las pruebas diagnósticas en glaucoma no tienen un parámetro exacto de separación entre enfermedad y salud. No se conoce exactamente la prevalencia de glaucoma precisamente por esto, porque los pacientes son sobrediagnosticados o no diagnosticados. La sospecha de glaucoma y la incapacidad visual producida por la enfermedad tampoco. Los datos entre el estadio y la progresión de glaucoma de una a otra fase son mínimos y a veces muy difícilmente detectable entre una fase y la otra. La eficiencia de los test diagnósticos es prácticamente nula y suena difícil esto, pero es así. Y lo único que eventualmente se sabe hoy en día que la tonometría medida a todos los pacientes de manera rutinaria es lo único que sirve o es costo efectivo. Otros estudios adicionales, por supuesto,
tienen una buena estandarización, que es la campimetría blanco-blanco, y otras son las imágenes de fondo de ojo, que para mí son importantísimos. Otros estudios adicionales, se evaluará si mejoran o no de verdad el resultado del paciente y la calidad de vida con costos asequibles, como es la tomografía. El OCT. ¿Con qué frecuencia o cuántos test de seguimientos hacemos o consultas a los pacientes en la práctica diaria de glaucoma? ¿Cuándo intensificamos el tratamiento para prevenir esta incapacidad visual? ¿Cuándo hacemos terapia farmacológica, láser o quirúrgica? No hay estudios sobre la costo-efectividad que compare entre estas terapias realmente. Pues hay estudios de que es más fácil hacer trabeculoplastia, que en el largo del tiempo es más efectiva y más económica hacer el láser que dar un tratamiento farmacológico. Y desde el punto de vista estrictamente económico, la cirugía no siempre es costo efectiva a una perspectiva de 3 o 4 años. Las recomendaciones de cada cuánto podemos hacer una consulta, por supuesto, depende de la edad del paciente, si el paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Si es un paciente joven, que son los más importantes, si tiene factores de riesgo, pues las consultas tendrían que ser más seguido, pero fíjese que esta tabla que estoy mostrando acá es de la Sociedad Europea de Glaucoma. Nos dice que las frecuencias de consultas pueden ser de 2 a 4 años en los pacientes con factores de riesgo jóvenes, y sin factores de riesgo serían cada 5 a 10 años. Y los pacientes con más edad, las consultas con factores de riesgo sí se reducen a menos meses, y sin factores de riesgo también. Esta es muy importante porque no es necesario tampoco tener a los pacientes cada 6 meses o cada 4 meses en los consultorios para una consulta de glaucoma. Y lo mismo sucede con los seguimientos recomendados para la evaluación del nervio óptico y del campo visual. Por supuesto, dependen si tienen o no tratamiento, si tienen presiones intraoculares meta y si tienen factores de riesgo. En los que no tienen tratamiento y hemos conseguido presiones intraoculares aceptables y tienen bajo riesgo, pues las consultas pueden pasarse de 6 meses a 2 años para examen bien sea del campo visual o del nervio óptico. Y si sí tienen tratamiento y si tienen presiones intraoculares meta y si tienen alto riesgo, las consultas no necesariamente tienen que ser tan seguidas. Pero obviamente cambia cuando ya hay factores de riesgo o cuando no tienen factores de riesgo, que las consultas no necesariamente tienen que ser tan frecuentes. O sea, todo esto influye en cada cuánto hacemos una consulta, cada cuánto hacemos un campo visual, cada cuánto evaluamos el nervio óptico, dependiendo de la edad del paciente, si tiene factores de riesgo, si no tiene factores de riesgo y si las presiones intraoculares hemos conseguido tenerlas por lo menos por los niveles meta que nos proponemos. Al examen del paciente, por supuesto, siempre hay que tomar la presión ocular, realizar una gonioscopia, mirar la papila óptica o ojalá con una fotografía para mirar la capa de fibras nerviosas, realizar un campo visual. Y en cuanto a la tomografía, el nervio óptico o el OCT, generalmente solamente se debe realizar en pacientes sospechosos de glaucoma y para seguimiento. Pero el OCT es innecesario realizarlo en pacientes con glaucomas avanzados. La presión ocular siempre se debe relacionar con la paquimetría. Y el gold estándar sigue siendo el tonómetro de aplanamiento tomado con fluoresceína y luz azul.
relacionado con la paquimetría o el espesor corneal, con un promedio corneal de 540, 530, para saber si tenemos una presión falsamente alta o falsamente baja. En los niños, lo más adecuado es tomar la presión intraocular con iCare, o pues si puede ser con un tomómetro de Perkins bien manejado. Las variaciones durante el día de curvas diurnas o PIO las 24 horas puede ser importante realizarlas, sobre todo en pacientes que, a pesar de los buenos tratamientos y de la confianza que tenemos en el paciente que se aplica las gotas, no logramos que el paciente progrese en su enfermedad. Escribamos siempre en la historia clínica de la presión intraocular y la hora de la toma de la presión intraocular. Y también uno debería escribir la presión intraocular meta a la que uno quiere llegar. Realicemos siempre una gonioscopia, ojalá en 360 grados, bien sea con cualquiera de estos lentes para gonioscopia que podemos tener en los consultorios. Cualquier lente es adecuado para hacer una gonioscopia. Una vez con la gonioscopia, fijémonos bien en su anatomía, fijémonos bien en las estructuras, fijémonos bien si es un ángulo abierto o un ángulo cerrado. Para esto, eventualmente, si no tenemos gonioscopia, pues sería el método de Van Herijk, que no deja de ser un método también razonablemente importante para saber si una cámara anterior es estrecha o no, de acuerdo a los grados 0 a 3, donde el grado 0 es el contacto entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris, y el grado 3 es cuando no encontramos, una cámara totalmente amplia. Y lo otro sería los exámenes de ultrabiomicroscopía, la tomografía y el Pentacam. En cuanto a la VM, aquí nosotros vemos muchos exámenes de VM. Cuando nos hacen gonioscopia, nos llegan los consultorios con las VMs, donde nos reportan que son cámaras muy estrechas en cualquier cuadrante, y vamos a hacer una gonioscopia y realmente no se relaciona la VM con la gonioscopia. Lo mismo la tomografía, aunque hay tomógrafos hoy en día de segmento anterior que penetran muy bien en cámara anterior, que hacen muy buena, que nos alcanzan a ver, que alcanzamos a ver el canal de Schlenk y que alcanzamos incluso a veces ver el borde de unión de la malla trabecular o del ángulo iridocorneal. Y lo mismo sucede con el Pentacam. O sea, nada reemplaza la gonioscopia, pero eventualmente, en caso de que no la tengamos, cualquiera de estos métodos puede ayudar. El examen del nervio óptico y de su capa de fibras nerviosas, pues tenemos cualquiera de estos lentes para realizarlo. Ojalá sería ideal con pupila dilatada, o si no, pues con una cámara retinal no midriática. Pues aquí está el ejemplo de cómo vemos un nervio óptico en la lámpara de hendidura. Entonces, por más que queramos y lo veamos bien, por ejemplo, este nervio óptico que se ve bien, de buen aspecto, pues no estamos viéndolo realmente, y esa imagen se nos puede ir de la cabeza y no siempre es lo mismo tener esta imagen a tener una imagen de la fotografía retinal. La fotografía retinal siempre ha sido para mí la mano derecha en el tratamiento del glaucoma. Muchas veces encontramos pacientes como en esta fotografía, donde fácilmente podemos ver la escotadura inferior con un defecto de fibras inferior fácilmente notable. En las fotografías podemos encontrar fácilmente las hemorragias del disco con el defecto de fibras también. Podemos encontrar, como por ejemplo en este paciente, un glaucoma avanzado con hemorragia del disco
una excavación grandísima con atrofia peripapilar y fuera de eso con un defecto, con una cicatriz sobre la arcada temporal superior, que a veces en un campo visual podríamos confundirnos si este defecto es por la misma defecto del campo visual, por el deterioro de capa de fibras nerviosas o por la misma cicatriz. O simplemente encontrar pacientes con nervios ópticos adecuados, buenas fibras nerviosas, anillos rosaditos y un buen anillo neuroretinal, como cualquiera de las fotos inferiores que les estoy mostrando. Para evaluar diagnóstico y progresión, la fotografía, tener una fotografía de buena calidad siempre es muy importante. Yo siempre pongo lo de buena calidad porque yo veo fotografías de muy malas donde es mejor que no las hubieran tomado. Hay tecnologías, es una tecnología conocida, persiste en el tiempo, buena en periodo de seguimientos largos, puede ser interpretada por cualquier oftalmólogo, se pueden ver las hemorragias papilares como vimos en las fotos anteriores. Tiene una desventaja es en el seguimiento y consume tiempo. Y otra de las desventajas que de todas maneras yo le veo es que sí nos sirve para tener una imágenes base, pero realmente no reemplaza jamás la imagen que uno puede tener directamente sobre el nervio óptico mirando la lámpara de hendidura. Entonces es mejor verlo en la lámpara de hendidura y fuera de eso tener el registro fotográfico. La variabilidad entre expertos se encuentra y los cambios los cambios en el diagnóstico son difíciles de cuantificar. Precisamente hoy vi una paciente que cuando la estaba viendo me acordé de esta charla y me acordé en varios aspectos y perdonen que les diga un poquito de anécdotas, es que le paré bolas a la paciente, le tuve paciencia de todo lo que me dijo, una señora de 85 años. Y tenía fotos de ella, esa señora no la vi después de hace 7 años que no había vuelto al consultorio. Las fotografías del nervio óptico, comparándolas con las de hoy y con las de hace 7 años, se veía muy notorio, sobre todo el adelgazamiento de fibras nerviosas y menos notorio se veía como más en la papila óptica que se veía muy parecida, pero la profundidad, como el espesor de capa de fibras nerviosas se notaba bastante bien. Y eso contrasta la fotografía con el OCT, que el OCT pues tiene una precisión diagnóstica similar y moderadamente alta de la misma magnitud que observadores expertos podrían analizar a través de las fotografías de la papila. ¿Qué pasa con esta frase? Lo que pasa es que yo veo una fotografía y yo ya tengo que saber en esa foto cómo va a salir la tomografía. Cuando usted pide una tomografía, usted ya debe pensar qué va a salir en ella, no lo contrario. Usted no pide una tomografía para ver qué sale, sino pide una tomografía para corroborar lo que usted está viendo en el paciente. Ahora, por supuesto, la tomografía, las ventajas es que proporciona resultados cuantitativos. Usted le dice cuánto es el tamaño de la papila, cuánto es el defecto de fibras nerviosas, células ganglionares. Pero el OCT no es claro hoy en día, de todas maneras, no se sabe bien utilizarlo de manera eficiente y con qué frecuencia, de cómo interpretarlos de la mejor manera. Bueno, esto es muy importante porque creen hoy en día que la tomografía es diagnóstica de glaucoma y no es así. Para conseguir todo esto hace parte de la terapia de glaucoma. Cómo ver el paciente, qué diagnóstico tiene, qué ángulos tiene, qué papila tiene y qué presión ocular meta le hemos conseguido. ¿Cuál es la presión ocular meta? Es aquella en la cual la presión intraocular, el daño anatómico y funcional no progresa. Y ojalá podamos hacer una curva de presión.
se debe aplicar a todos los pacientes con glaucoma, que es un concepto dinámico y puede ajustar o variar según la evolución. Todas estas presiones intraoculares meta que conseguimos tienen que ver con la paquimetría, con el daño anatómico, con el daño funcional y con la edad. También con la expectativa de vida. No es lo mismo atender a un paciente, aunque yo he dado esta charla con médicos oftalmólogos de 85 años y me dicen, que, ¿cómo así, doctor? Que la expectativa mía de 85 años es muy buena y yo tengo toda mi vida por delante. Entonces, pero por ejemplo, hay otro ejemplo que tengo de esto de 85 años, es que por ejemplo usted diagnostica un glaucoma en el Reino Unido y esos pacientes con presiones oculares altas y así no tenga un daño anatómico del nervio óptico y un daño funcional avanzado, a los pacientes muchas veces incluso no les dan tratamiento médico, ya que piensan que el paciente nunca va a deteriorar su calidad de vida. En cambio, si le damos gotas, sí le vamos a deteriorar sus ojos, el ojo seco, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, no sé si me logro entender. Si el defecto anatómico y funcional aumenta, no dudar en realizar la curva diaria de presión y no dudar tampoco en dar un tratamiento médico máximo tolerado cuando sea necesario. Si a pesar de todo esto no es suficiente y no logramos controlar el paciente, es necesario pensar en otras alternativas como es el láser o la cirugía. El campo visual nunca se pasará de moda, a pesar de que los pacientes muchas veces no logremos tener con ellos una buena entendimiento, una buena que no lo sepan hacer o sí hacer o confiabilidad, nunca el campo visual deja de ser reemplazable. Es obligatorio su uso para el diagnóstico y seguimiento. Sin duda alguna, lo único que uno puede medir para mirar calidad de vida es la función visual, es con el campo visual. La progresión de la enfermedad también es común con niveles intraoculares de presión intraocular normales, por eso la progresión con el campo visual es muy importante. Y la tonometría nunca por sí sola es buena para hacer seguimiento de pacientes. Siempre hay que hacer seguimiento con campo visual. Sobre todo porque hoy las campimetrías computarizadas son menos subjetivas, son más cuantitativas. Hay programas tanto con Octopus como con Fonfrey que nos ayudan a interpretar si el paciente puede estar en progresión o no. Principios del tratamiento y opciones. Entonces, en los pacientes con pérdida funcional grave o jóvenes ya con la manifestación de la enfermedad, deberían tener un tratamiento más agresivo y un seguimiento más exhaustivo. En cambio, los hipertensos oculares, que por lo demás son normales, o sea, nervios ópticos aparentemente sanos, con un campo visual normal, y pacientes con mayores pérdidas campimétricas o muy leves y niveles de presión intraocular bajos, estos pacientes deberían tener un tratamiento menos agresivo y un seguimiento menos exhaustivo. Todo esto tiene que ver, con calidad de vida. Y también todo esto es para saber que el único abordaje terapéutico, como ya hemos dicho varias veces, se ha demostrado eficaz para la preservación de la función visual, es el descenso de la presión intraocular. Este esquema nos resume un poquito lo que acabamos de decir. Pacientes con glaucomas de ángulo abierto, pseudofoliativo o pigmentado, hacemos tratamiento médico, trabeculoplastia con láser o cirugía filtrante de acuerdo a los niveles de progresión. Si es un hipertenso ocular, considerar tratamiento en pacientes con valores de presión intraocular superiores a 20, incluso sin factores de riesgo adicionales, siempre considerar la medida de espesor corneal y realizar tratamiento médico.
Empezando con el tratamiento médico en sí, empecemos con la trabeculoplasia láser selectiva. En la Academia Americana de Oftalmología y en la Sociedad Europea de Glaucoma ya ponen la trabeculoplasia láser como la primera línea en opción efectiva en el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto. Incluso antes hace muchos años teníamos el timolol y antes teníamos las prostaglandinas. La trabeculoplastia hoy en día se hace se usa para tratamiento inicial, primario, pero sobre todo sirve para pacientes con pseudoesfoliativo, esfoliativo y pigmentario. Es muy indicado para conseguir presiones intraoculares meta, sobre todo en pacientes también que no toleran las gotas, pacientes que son alérgicos a las gotas, que no cumplen su tratamiento y sobre todo hay muchas veces pacientes que no logran y no son capaces de ponerse sus gotas bien en los ojos. Pero ojo, el tratamiento con láser no se debe realizar en pacientes con glaucoma inflamatorio, en glaucomas uveíticos, y muchas veces uno le hace un láser a estos pacientes y le causa a los pacientes una falsa seguridad de que ya están tratados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las trabeculoplastias, hay más o menos un 10%, 20% de los pacientes que no les sirve el tratamiento con láser, pero hay un alto porcentaje que sí baja alrededor de un 25, incluso 30% de la presión intraocular inicial. Entonces es un tratamiento que es básicamente bastante bueno. Los fármacos antiglaucomatosos, de ellos hay que considerar siempre su eficacia, su seguridad, su tolerabilidad, su calidad de vida, o sea, que no produzcan efectos secundarios, su cumplimiento y costo. Conocer de ellos la presión intraocular meta que tratemos de conseguir con ellos, su modo de acción, sus efectos adversos y sus contraindicaciones. Como norma general, siempre debemos comenzar con un solo fármaco. Cuando yo veo esto que estoy diciendo, a veces en mi consulta, en la consulta del hospital sobre todo, para comenzar muchas veces con un solo fármaco es muy difícil, ya que necesito muchas veces estos pacientes que llegan con presiones intraoculares muy altas, incluso que nunca los hayan visto con un glaucoma, pues de todas maneras me toca iniciar con tratamientos médicos máximos tolerados para tratar de lograr presiones intraoculares meta lo más rápido posible. Y si no logramos conseguir presiones intraoculares aceptables o meta, pues ya hay que considerar otras formas de tratamiento, bien sea láser o quirúrgico. Los otros tratamientos son las prostaglandinas, tenemos el latanoprost, bimatopros, travoprost. Esta foto es de un paciente, esta foto es de un paciente que operé ayer, que venía usando prostaglandinas desde hace muchos años. Fíjese los efectos secundarios que produce, unas pestañotas pigmentadas, larguísimas, y la piel, noten cómo se pigmenta esas ojeras pigmentadas en la piel, y se alcanza a observar la hiperemia conjuntival. Las prostaglandinas aumentan el drenaje uveoscleral, se usan como primera línea en caso de que no les hagamos láser, con sus efectos locales que acabo de contárselos, con sus efectos sistémicos que muchas veces, aunque sean muy raros, hay una exacerbación de episodios asmáticos y disnea. Disminuye la presión intraocular entre un 25 a 35% y se usa solamente una sola gota que nos ayuda a la confianza de que el paciente está usando el tratamiento. Después tenemos el timolol, los betabloqueadores. Disminuyen la producción de humor acuoso entre un 18 y un 25%. El timolol sigue siendo un medicamento que yo lo uso muchísimo todavía. Es muy efectivo, muchas veces usado como primera línea en pacientes con presiones intraoculares muy bajitas.
tiene unos efectos secundarios de disminución de la producción lagrimal, ojo seco, unos efectos sistémicos en pacientes con alteraciones cardiovasculares como arritmias cardíacas o respiratorios como EPOC, asma, etc. Uno piensa que el timolol no tiene efectos secundarios y a veces los tienen los pacientes, no toleran a veces el timolol, se sienten enfermos cuando se aplican el timolol y no es sino suspender el timolol y el paciente se siente más tranquilo y se siente mejor. Después vienen los agonistas alfa-2 adrenérgicos que disminuyen la producción de humor acuoso y aumentan el drenaje. Son los únicos que eventualmente tienen estas dos mecanismos de acción de aumentar disminución de la producción de humor acuoso y aumentar el drenaje, disminuye la presión intraocular en un 25% y su efecto neuroprotector realmente está muy cuestionado ya que no ha sido posible con ninguna investigación lograr esclarecer este poder neuroprotector de la brimonidina. Mucho cuidado en usar la brimonidina en niños y en ancianos. Muchos pacientes que necesitamos usar brimonidina, los pacientes de cierta edad nos dicen que se la pasan dormidos, que se duermen, que se la pasan cansados y uno les suspende la brimonidina y muchas veces los pacientes se les pasa el problema, pero muchas veces pues también se nos aumenta la presión. En cuanto a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la dorzolamida, la brinzolamida y la acetazolamida, pues tienen efectos locales de sobre todo molestias en la gota, mal sabor, como sensación de quemazón. Muchas veces no se nos olvide que en estas gotas, e incluso en las otras que acabo de mencionar, es importante tapar el punto lagrimal, enseñarles a taparse el punto lagrimal cuando se apliquen las gotas para que esto no tenga efectos sistémicos o efectos que se nos pase las gotas a la boca. Estos medicamentos producen, de las inhibidores de la anhidrasa carbónica, producen una disminución de la presión de un 17 o un 22%, y su mecanismo de acción es disminución de la producción de humor acuoso. El uso de la acetazolamida, que es sistémico, por supuesto es muy aburridor las parestesias que los pacientes tienen, se les duerme la lengua, se producen dolor de cabeza, las puntas de los dedos producen parestesias, molestias en el estómago, etc. Pero tiene la particularidad que es muy potente, es muy poderoso el uso de la acetazolamida y solamente lo deberíamos usar por muy cortos periodos de tiempo mientras programamos a un paciente de estos para un procedimiento quirúrgico. Después vienen unos tratamientos nuevos ya aprobados por la FDA, como es los inhibidores de la roquinasa, que es el netarsudil. Es un nuevo tratamiento que actúa directamente sobre la estructura afectada, o sea, sobre la malla trabecular. Al inhibir la roquinasa lo que produce es las estructuras de la malla trabecular se cierra, pero al inhibir la roquinasa abre un poquito la estructura de la malla trabecular y aumenta los poros para incrementar el espacio de drenaje del humor acuoso. Aumenta este espacio intercelular. Hay otros dos mecanismos de acción del netarsudil, que es disminución de la presión en las venas epiesclerales y disminución de la producción de humor acuoso. Con esto que les acabo de explicar, por supuesto, el netarsudil, que no ha llegado a estos países, a nuestros países, solamente se usa en glaucomas de ángulos abiertos, no tiene efectos sistémicos y muy poquitos o nada de efectos locales, a veces hiperemia conjuntival o quemazón y en algunos pacientes en trasplantes de córnea y en algunos pigmentos corneales que hacen un poquito anecdótico el uso del efecto del netarsudil en estos pacientes. Sin embargo, este medicamento, aunque es muy bueno y parece muy efectivo, no logra superar todavía a los medicamentos que tenemos actualmente en el mercado. Bueno, ya viendo un poquito las terapias combinadas, las ventajas que tiene usar terapias combinadas,
sobre todo para un mejor cumplimiento del paciente y para una mejor acción. Tenemos la brimonidina con los betabloqueadores, tenemos las prostaglandinas con los betabloqueadores, que tienen muy buen efecto aditivo hipotensor, y tenemos el triple medicamento, que es la tibrodina, que es el dorzolamida, timolol, brimonidina, que tiene muy buen efecto hipotensor en un solo frasco para un mejor cumplimiento. A mí me parece que este medicamento logró revolucionar, nos ayuda mucho a las personas que hacemos glaucoma todos los días, ya que nos ayuda a conseguir presiones oculares meta mucho más fácilmente. Después de todo este tratamiento, este resumen pues de los medicamentos y de cómo debemos tratar un paciente, llega la cirugía. Es la cirugía reina, la cirugía de glaucoma reina sigue siendo la trabeculectomía con mitomicina. No ha podido ser superada, a pesar de que por supuesto tiene complicaciones y riesgos en su ejecución y en su postquirúrgico, pero ya los que hacemos estas cirugías con frecuencia lo sabemos manejar, sus complicaciones y sus tratamientos adicionales después de una trabeculectomía. En los pacientes que tienen, además de eso, cataratas o que son con presiones intraoculares demasiado altas con catarata, pues está la facotrabeculectomía con lente intraocular y mitomicina. La mitomicina cada día la usamos mejor en las cirugías de glaucoma, sin embargo no deja de darnos susto de que la mitomicina es un medicamento muy poderoso que tiene muchos efectos secundarios. O lo otro es hacer solamente facomulsificación, que en pacientes que logramos controlar la presión intraocular con solamente medicamentos y que tienen cataratas, operemos la facomulsificación y muchas veces también nos ayuda a bajar la presión. Y los otros son los dispositivos de la canal de Schlemm, como son los MIGS recientes, para intentar bajar la presión intraocular en pacientes con presiones intraoculares leves a moderadas. Ya para terminar y como anécdota, en estos días leí en la Asociación Mundial de Glaucoma un artículo donde dice el rol de la meditación y el yoga para el tratamiento de pacientes con glaucoma. Está yo lo tengo como una anécdota, pero me parece que puede ser muy útil porque la meditación consciente y centrada en la respiración puede ser una terapia complementaria útil que impacta positivamente en la calidad de vida de los pacientes con glaucoma. Esta meditación y el yoga puede ser una polipíldora que influye en la presión intraocular, el flujo sanguíneo, la disfunción autonómica, el estrés oxidativo y la posible función como estrategia de neuroprotección, con un aumento de las neurotrofinas y la oxigenación cerebral en los pacientes con glaucoma. Ya diciendo todo esto, les agradezco su atención y muchas gracias. Cualquier pregunta. Agradecemos. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo está, doctor Vera? Hola, hola, hola. ¿Me escucha, doctor Vera? Doctor Vera, le escuchamos. Disculpe, doctor. Adelante. Tengo un poco de retraso en el audio. Tranquilo. Doctor, muchas gracias por su exposición. Definitivamente ha sido muy
ilustrativa para todos, recordarnos y hacer un repaso de todos esos conceptos que tenemos sobre el glaucoma y la terapia. Hay una pregunta que hizo la doctora Paola Echeverría. Ella preguntaba cuál es el tiempo adecuado para pedir campo visual para seguimiento. Depende de lo que hablábamos en la charla ahorita. Depende de la edad del paciente, depende si logramos conseguir presiones intraoculares meta o no. Y si encontramos pacientes con presiones oculares altas y es un paciente joven, yo recomendaría hacer campos visuales cada 4 meses. Si encontramos que ese campo visual progresa el daño, tenemos que mover nuestro tratamiento, bien sea para adicionar más gotas o cualquier otro tratamiento quirúrgico o láser. Si son pacientes donde no tenemos apenas, son presiones oculares que las hemos logrado conseguir, una presión ocular bien conseguida, no hay un nervio óptico muy lesionado, y son pacientes de más de 70 años, pensaría que uno puede retrasar el uso del campo visual. Doctor, una consulta. ¿Usted qué opina sobre los fármacos de implante intracamerular que han salido al mercado, como el Durista de Allergan, por ejemplo? Pues acá en Colombia nosotros no lo tenemos aún. No sé, ¿ustedes lo tienen ya allá en Ecuador? No sé. Pero nosotros no lo tenemos, pero obviamente esos medicamentos ya han sido muy bien probados y nos garantizan que la presión intraocular... No. Ok, nos garantizan que la presión intraocular sea bastante buena y nos ayuda a la confianza de que el paciente sí está usando un medicamento, ¿no? Doctor, Bueno, tal vez de pronto... de la tomografía de coherencia, ¿cómo usted analiza o qué examen usted solicita cuando usted tiene un paciente sospechoso de glaucoma? ¿Cuál considera que es el examen más indicado en este tipo de pacientes? Bueno, la sospecha de glaucoma siempre ha sido un enigma para todos, ¿no? Pero en los pacientes sospechosos de glaucoma, lo más importante que hay que tener en cuenta en ellos es los factores de riesgo. Si usted tiene un paciente sospechoso de glaucoma, pero con antecedentes familiares de glaucoma, con córneas delgadas, con raza negra, de más de 55, 60 años, de más de 50 años, con presiones oculares incluso un poquito altas, pues es importante mejor iniciar un tratamiento con cualquiera de esos factores de riesgo, iniciar tratamiento y tratarlo como si fuera un glaucoma. Y obviamente el examen siempre ha sido comparar la estructura con la función, que es un campo visual con una tomografía. Pero incluso si un campo visual es normal y una tomografía es normal o con algún defecto pequeño de células ganglionarias o algo así, yo les inicio tratamiento a estos pacientes, pero solamente si tiene factores de riesgo. Correcto. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Doctor, las preguntas están en el chat. Tenemos 2 preguntas adicionales, una del doctor Nivelo y otra de la doctora Criollo, por favor. Aquí hay una pregunta que veo que
que me preguntan si el tratamiento con SLT duele. La trabeculoplastia láser selectiva no duele. O sea, los puntos no son dolorosos. No veo más preguntas. Que no. Mi chat no me da más para abajo. Hay una pregunta, doctor, de veras, Sí. si me está escuchando, del doctor Néstor Nivelo. No. La pregunta dice, en un paciente con glaucoma de presión normal, ¿cuál sería el esquema terapéutico inicial? En los pacientes con presiones oculares normales, deben ser tratados siempre, pues uno, pues es muy raro el paciente con glaucoma de presión normal. Es paciente, es importantísimo hacerles curvas de presión o hacerles curvas de sobrecarga hídrica para descartar que eventualmente esos pacientes no tengan picos de presión. Segundo, si ya descartamos que esos pacientes tengan picos de presión y tenemos que el paciente tiene un glaucoma, las presiones oculares que deben tener esos pacientes son menores a los que lo tienen. O sea, si tiene un paciente unas 14 milímetros de mercurio, debemos intentar que su presión ocular meta sea por lo menos un 25 a 30% menos de lo que consideramos, entre comillas, una presión intraocular normal. Yo le haría también a estos pacientes, yo les haría una trabeculoplastia con láser, si tiene un muy buen ángulo y el ángulo está pigmentado para que nos pueda ayudar. Muchas veces estos pacientes es suficiente con una trabeculoplastia con láser. Doctor, una pregunta de Tapachón. Nos pregunta, ¿qué esquema en la toma de tonometría del paciente se recomienda para una sospecha de aumento intermitente de la PIO? ¿Cómo, doctor? Es que no le entendí la última parte. Doctor, Vera, ¿me la repite, por favor? ¿Qué esquema en la toma de tonometría del recomienda para una sospecha de aumento intermitente de la presión intraocular? O sea, en un Bueno. paciente que es intermitente la presión intraocular, ¿qué esquema usted recomendaría para evaluar esa presión? O sea, ¿cuántas veces tomo la presión intraocular o qué esquema de tratamiento? Digamos, contestemos las dos, digámoslo así. O sea, en los pacientes, cuando se le hace curva de presión, lo ideal es tomar la primera, en el consultorio, mejor dicho, lo ideal es tomarla en la cama del paciente, pero en el consultorio trato de tomar unas 5 tomas o 6 tomas durante el día. Si es el esquema de tratamiento, como dije yo en la charla, es siempre tratando de lograr presiones intraoculares meta, de acuerdo a la edad, entonces, pero generalmente trato de iniciar solamente con un láser o con un medicamento. No sé si esa sea la pregunta. Doctor, la, la doctora Criollo nos pregunta, ¿qué tiempo debo valorar a un paciente al que prescribió un nuevo medicamento? ¿Cada qué tiempo hay que valorar a un paciente que está utilizando un nuevo medicamento antiglaucomatoso? Bueno, normalmente si inicio un nuevo medicamento antiglaucomatoso, yo me espero por lo menos unos 15, 20 días para saber si ese medicamento está teniendo resultados.
Aquí hay una pregunta del doctor Carvajal. Dice, tengo una duda. En caso de un glaucomatoso, ¿qué se debería hacer? ¿En Entiendo caso de muy qué, bien la perdón? pregunta. Es que se va la señal a veces. No entiendo. Es que yo las preguntas no las puedo ver. Un estado glaucomatoso. En caso de un estado glaucomatoso, ¿qué se debería hacer? Pues no sé, o sea, es bajar la presión intraocular con todas las terapias que tengamos a la mano. ¿Mm? No sé si eso, no entiendo bien qué es lo que quiere decir el doctor. Doctor, el doctor Hernán Díaz nos dice si podría profundizar un poco más el tema de coma y yoga. Disculpe, tenemos problemas. Yo estoy escuchando muy retrasado. Entonces por eso no se puede hacer tan dinámico esto. Pido disculpas al auditorio y al doctor Mire, con Borero. respecto al yoga y la meditación, yo veo que la yoga y la meditación no solamente sirven para glaucoma, también sirven para cualquier enfermedad, pensaría yo. Siempre tener una buena relajación mental, siempre hacer ejercicio, siempre comer bien, siempre tener un poco de tranquilidad ayuda a cualquier enfermedad. Y en el glaucoma lo que dice es que eso produce mejor oxigenación a nivel del nervio óptico, algún efecto neuroprotector que nos podría ayudar a mejorar la oxigenación o a mejorar el campo visual a mejorar en sí la terapia de glaucoma. Obviamente esto es muy difícil de probar. Por eso lo puse como una anécdota y obviamente ellos también dicen en el estudio que se necesita más estudios sobre esto. El doctor Ernesto González nos pregunta, ¿la campimetría y fotos en blanco y negro y a color siguen siendo los parámetros de evolución para saber si está la medicación? No, la La fotografía, campimetría y fotos en blanco y negro y a color siguen siendo los parámetros de evolución para saber si está actuando la medicación. lo único que uno puede medir para si hay progresión de la enfermedad siguen siendo la campimetría. La fotografía del nervio óptico no es de mucha ayuda, ya que es muy subjetiva y no es muy cuantitativa. Entonces, yo preferiría siempre tener en cuenta la presión intraocular y una campimetría y una tomografía o un OCT en caso de seguimiento, para seguimiento de glaucomas. No confiaría tanto en la fotografía, aunque yo soy un fan de la fotografía para diagnóstico, pero no para seguimiento. El doctor Guerra nos pregunta, ¿en qué tiempo se ven los resultados de un SLT? ¿En qué tiempo se ven los resultados de un SLT? Es muy difícil. Bueno, resultados de un SLT es que uno debe esperar al mes, incluso puede esperarse uno incluso 2 meses, si encuentra las presiones oculares más bajas de antes del SLT. Yo espero siempre 1 mes a 2 meses. Muy bien. Doctor, y hablando de SLT, ¿tiene una experiencia o conocimientos con respecto al SLT
transescleral. ¿Qué perspectiva usted tiene con respecto a este nuevo tratamiento? No, solamente conozco el ST transescleral por las conferencias de algunos médicos, pero pensaría que eso dicen que es muy prometedor, pero hasta ahora no hay ningún SLT transescleral que tengamos todavía en uso y que podamos decir, incluso a nivel mundial, creo que son muy pocos los sitios que lo tienen, y que podamos decir que tengamos experiencia o que sepamos que vaya a servir, ¿no? Parece muy prometedor, ¿no? El doctor Guerra nos pregunta, ¿cuántas sesiones se pueden realizar de SLT? Hoy en día, generalmente hacemos una sola sesión de 360 grados, ya no hacemos de 180, hacemos 360 grados de SLT, siempre y cuando el paciente tenga una muy buena malla trabecular. Incluso en los pacientes que cuando le hacemos SLT de 360 grados, notamos que hay muchos sitios donde hay mucho pigmento, hay muchos procesos iridianos o algo así que tapan la malla trabecular. Podemos hacer SLT de 180 grados o lo que alcance. Pero tratamos de hacer siempre un solo SLT por ojo. Y miramos su evolución, y si es efectivo, generalmente nos ayuda entre 1 y 5 años, aunque tengo pacientes de más de 5 años que el SLT nos ha ayudado bastante. Doctor, y en cuanto a la cirugía de FACO, ¿cuánto puede ayudar en el manejo de un paciente con glaucoma? Depende si es un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo cerrado. En los pacientes que tenemos probado que tiene un BOLD positivo, donde el valor del cristalino sobre la cámara anterior es muy efectivo, el uso de la facomulsificación, incluso en pacientes con cristalinos transparentes. Eso también influye mucho en los pacientes, como hablábamos ahorita, depende de la infraestructura, depende de las posibilidades socioeconómicas del paciente, depende mucho también de la agilidad del oftalmólogo, la agilidad quirúrgica, ya que también operar pacientes con cámaras estrechas tiene su nivel de riesgo. Y esa es la indicación en cámaras estrechas o en ángulos estrechos. En glaucomas de ángulos abiertos, que tengamos las presiones oculares un poquito altas, el uso de la facomulsificación sola podría ayudar, pero también está descrito, y uno lo ve también en los pacientes, que baja las presiones oculares inicialmente, pero después, al poco tiempo, ya los pacientes tienen las mismas presiones oculares que antes de la facomulsificación. El doctor Galo Guerra está muy interesado en el SLT y nos pregunta ahora el mínimo de disparos en un SLT de 60 grados, doctor. ¿Cuál considera que debe ser el mínimo de disparos en un SLT de 360 grados? Yo trato de hacer por lo menos 100 disparos en 360 grados. Creo que muy rara vez me paso a 110 disparos o con una potencia de 0.8 milijoules. Si tiene muy poco pigmento, yo le subo la potencia, o si tiene muy alto pigmento, yo le bajo la potencia. Pero muy rara vez hago menos de 100 disparos.
Ok. Bueno, no me queda más que agradecer muchísimo la presencia del doctor Forero. Realmente ha sido bastante complicado poder interactuar directamente, doctor. Yo te estoy escuchando desde mi celular el audio porque lo tengo muy entrecortado y eso tarda muchísimo el retorno de sus respuestas. Pero definitivamente creo que lo que hemos visto esta noche ha sido muy interesante, ha aportado muchísimo a aprender, a volver a revisar muchas cosas importantes de la terapéutica, del manejo, del diagnóstico, del glaucoma. Y más que nada a contestar todas las preguntas sobre este tema, ¿no? Doctor Forero, muchísimas gracias por Doctor compartir sus Vera, a ustedes conocimientos muchas con nosotros esta gracias. noche. Yo creo que no hubo ninguna dificultad, doctor Vera, me pareció que todo salió perfecto. Ojalá logremos que el mensaje que quise dar les llegue a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente ha quedado muy claro, hay muchas palabras de agradecimiento por su conferencia, doctor. Realmente ha sido muy instructiva. Pues, no, me Gracias alegra, por me su alegra tiempo. mucho. Muchas gracias.